Muchas veces creemos que un cálculo de una fuente de alimentación es muy sencillo. Realmente sí es un cálculo sencillo, pero hay que verificar las características de la fuente que vamos a emplear, porque no todas las aplicaciones son las mismas y no todas las fuentes tienen las mismas características. Entonces yo creo que va a ser muy interesante este webinar que a continuación vamos a comenzar. Así es, y efectivamente, bueno, lo vamos a ver a lo largo de la presentación, pero muchas veces como que no alcanzamos a dimensionar qué es lo que necesitamos, ¿no? Al momento de seleccionar una fuente. Podemos tener alguno de los datos como la corriente que consumen los dispositivos o la alimentación, pero eso no nos da el panorama completo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar definiendo o especificando para qué nos sirven las fuentes de alimentación. Por lo que pude observar, nos acompañan muchos estudiantes de universidades, entonces, bueno, tal vez ellos ya tengan un poquito en mente qué es esto, para qué nos sirven las fuentes, pero para los que no estamos muy enterados del tema, pues vamos a tratar de explicarlo de una forma muy sencilla, ¿sale? Eh, este es un caso muy común, sobre todo cuando estamos empezando en todo este tema de electrónica, electricidad básica. Tenemos pequeños dispositivos como el que vemos en pantalla, es un motorcito de 24 volts de corriente directa, ¿sale? Y un error muy común que cometemos la mayoría de las personas, incluso yo, llegué a cometer este error, es conectar directamente este dispositivo a una fuente de alimentación más grande. En este caso, estoy tratando de representarlo con la red eléctrica de 110, 120 volts, ¿no? Que todos tenemos en casa. ¿Sale? Ok, como lo iba comentando, este es un problema muy común de conectar dispositivos a fuentes de alimentación que no les corresponden y una de las consecuencias de hacer esto, pues como lo ven en pantalla, es destruir totalmente el dispositivo, ¿no? Esta imagen me llama la atención porque incluso alguien me comentó, es tan malo el conectarlo a una fuente que no le corresponde que hasta invocas al diablo, ¿no? Ahí se ve una calaverita en la presentación. Sí, mira, qué bueno que lo comentaste antes de entrar en materia. Ya que mencionas que hay muchos compañeros de universidades aquí con nosotros, qué bueno que se juntan a estos webinars, porque básicamente, conociendo nuestra experiencia, Said, tengo que ser sincero, yo también en algún momento volé ciertos dispositivos porque los conecté directamente Sí, a una alimentación en 220, 120. Es un error común que vamos a intentar que la frecuencia de esos errores sea menor después de este curso. ¿Qué es lo que debemos de hacer como la imagen anterior? Para evitar un problema como eso, básicamente hay que conocer qué carga vamos a conectar y qué características nos está pidiendo la carga. Como verán en la imagen, tenemos un motorcito pequeño que si eran curiosos, esos lo traían los carritos chiquitos. O cuando uno era pequeño y había un carrito que se manejaba con control remoto, básicamente encontrábamos este tipo de motorcitos. Pues hay que conocer qué tipo de carga vamos a conectar. Aquí básicamente nos dice que es a 24 volts. Entonces necesitamos un equipo, una fuente de alimentación que nos dé ese nivel de tensión. exactamente. Y otro dato importante, si también como lo mencionas Alberto, si somos observadores, nos está especificando que son 24 volts, pero de corriente directa, ¿vale? Así es. Ese es otro punto importante. En este caso, como lo sabemos, la red eléctrica que todos tenemos en casa, lo que nos suministra CFE, tiene una tensión o un voltaje, como lo conocen algunas personas, de 120, 127, 115. El valor está ahí como fluctuando, pero en promedio es esto, ¿no? 120 volts de corriente alterna. ¿Y por qué se llama corriente alterna? Porque como lo vemos aquí en la gráfica, está oscilando, está aumentando y disminuyendo el valor de la tensión a lo largo del tiempo. ¿Sale? Esta gráfica de acá está tratando de representar el voltaje o la tensión en función del tiempo. ¿Sale? Y esto siempre está oscilando.
En cambio, la corriente continua, que es lo que nos está pidiendo el motorcito para funcionar, para empezar tiene un valor más pequeño, debería ser de 24 volts. Y además el nombre corriente continua es así porque su valor permanece constante durante todo el tiempo que está presente. ¿Cierto, Alberto? Sí, sí, efectivamente, como tú lo dices, como tú lo indicas ahí, en la corriente continua, su nombre lo dice, es un elemento que siempre va a ir en un lado positivo, como lo estamos viendo en la gráfica, aunque no es la única variante que podemos tener. Por Correcto. ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos en la escuela que teníamos elementos que se alimentaban en un nivel de tensión en corriente directa de valor positivo y algunas otras cargas en valor negativo. Seguramente este nuevo parámetro, los compañeros que están estudiando aún, eso les parece familiar, pero ya en el campo real también hay aplicaciones que sí se llegan a requerir y que no todas las fuentes nos dan la posibilidad de poderlas emplear para ese fin. Así es, no todas las fuentes sirven para obtener este tipo de fuentes que también vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, necesitamos un dispositivo que haga lo que acabamos de comentar Alberto y yo. Primero, que reduzca la tensión de 120 o 220, dependiendo del país en el que se encuentren. Y también convertirla de corriente alterna a corriente directa, ¿sale? Y los elementos que nos ayudan a hacer esto son las fuentes de alimentación, ¿sale? Aquí, como podemos observar en la imagen, tenemos una entrada 110 a 240, corriente alterna o directa. Esta es la alimentación que podemos obtener de la red de casa o en la industria incluso. Y arriba tenemos las terminales de salida, ya con el voltaje convertido a 24 volts de corriente directa para energizar pequeños motores, válvulas, relevadores, sensores, controladores. Sensores. Sí, o sea, son un montón de dispositivos. ¿Sale? No sé si quieres agregar algo más a Sí, esto. sí, claro. Como lo hemos platicado en muchos webinars anteriores, al igual que las fuentes de alimentación como los relevadores, siempre tienen un valor nominal de corriente, pero no significa que el elemento como tal genere ese nivel de corriente. En este caso, para ser muy específico, 5.4 amperes. No significa que la fuente va a generar 5.4 amperes. Si yo le alimento a lo mejor un foquito de 2 watts, 24 volts, por poner un ejemplo, un poquito ambiguo, pero es un ejemplo, sino que quiere decir que es la capacidad máxima de carga que yo le puedo alimentar o que le puedo poner a la fuente contemplando un nivel de tensión de 24 volts. Correcto. Eso es muy importante también para que no se espanten. Como lo comentas, Alberto, ¿no? Tengo mi fuente, me dice que es una salida de 5.4 amperes y, por ejemplo, este motorcito consume, ¿qué te gusta? No sé, unos 12 watts, por decir algo. No Uh se -huh. ven los datos en la placa, pero por poner un número, ¿no? O sea, el valor en corriente sería muy pequeño y alguien que se está iniciando en este tema, pues podría pensar, se va a quemar mi motor, ¿no? No es así. Exacto. Depende de la carga, va a ser la salida de corriente que va a ofrecer mi fuente y también no debemos sobrepasar este valor que aparece en nuestra fuente de alimentación, ¿de acuerdo? También, Sí, si son, más bien para los que son estudiantes, probablemente ya hicieron una práctica que fue elaborar una fuente de alimentación, ¿cierto? De hecho, así yo la es. hice, Un me puente imagino que tú también. rectificador. Ajá, Sí, claro. Que exactamente. volé varios capacitores. Capacitores. Sí, exactamente. Bueno, les comento, esa fuente que ustedes hicieron la podemos representar en este diagrama de bloques, así muy simple, consta de estas cuatro partes, ¿vale? El elemento que tenemos al principio es el transformador, ¿sale? El transformador es un equipo que me va a servir para reducir la tensión que proviene de la red eléctrica. En este caso, lo que Así es. estaríamos haciendo es bajar la tensión de 110 o 220 a un valor más pequeño. Esto me lo da el transformador, ¿cierto, Alberto?
Sí, 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 sí. Como sabemos, un transformador existen dos tipos, un transformador reductor o un transformador elevador. Exacto, Básicamente para aplicaciones de electrónica o aplicaciones pequeñas, básicamente de control, los transformadores reductores son los que más utilizamos. correcto. En este caso estamos reduciendo de 120 a 24 volts o 12 volts, el valor que tenga su transformador, ¿no? Pero mucho ojo, sigue siendo de corriente alterna, ¿sale? Todavía no lo podemos conectar directamente a nuestro motorcito, ¿no? Como en el caso anterior. Tiene que pasar por una serie de etapas. La siguiente vendría a ser la parte de rectificar la onda, ¿cómo se dice, Alberto? Sí, senoidal. No, sinoidal, sí, senoidal, Senoidal, senoidal. perdón. Lo que hacemos es eliminar el semiciclo negativo de esta señal de salida, ¿sale? Lo que estamos haciendo es forzar a que todo el tiempo se encuentre en la parte positiva. Siempre se va a encontrar en un valor de por encima de los 0 volts, ¿sale? Esta es una característica de la corriente alterna. Siempre está oscilando en más y menos 120 volts. ¿Sale? Lo que vamos a tratar de hacer es primero rectificarla para que solamente se encuentre en el semiciclo positivo. ¿Correcto? Luego Así es. viene otra etapa de filtro. No sé si quieres comentarnos qué es esta parte del filtrado, Alberto. Claro que sí. Por ejemplo, los compañeros que son de universidades que todavía no están, que siguen estudiando y también los que ya no estamos estudiando, recordará que cuando tenemos un puente rectificador, como bien lo dice Said, todavía ya lo que logramos fue eliminar el semiciclo negativo y que todo esté por el lado del semiciclo positivo. Pero aún esa señal, si tuviéramos la oportunidad de verla en un osciloscopio, todavía va a tener un rizado. Ese rizado nos va a provocar fluctuaciones negativas si lo conectamos así normalmente. Como todos sabrán, el filtro común que todos ocupamos hasta en la red eléctrica cuando ocupamos, por ejemplo, bancos de capacitores, pues es lo mismo, pero en una escala más pequeña. Para hacer un filtrado mejor, para que nuestra señal sea más nítida, es cuando utilizamos pequeños grupos de capacitores, por ejemplo, en las fuentes lineales. Como lo mencionaba, el filtro más básico, más simple es un capacitor, ¿sale? Y lo que es un capacitor es almacenar energía eléctrica. Entonces lo que va a hacer es cargar ese capacitor y luego se va a empezar a descargar, se va a volver a cargar y descargar, ¿sale? De esta manera estoy tratando de filtrar un poquito mejor la corriente que venía de la salida del rectificador, pero tiene el efecto que se llama rizado. Creo que también lo comentaste, Alberto, que vendría a ser esto que se ve acá. Ya no llega hasta 0 volts, sino que se ve como una especie de rizo. Eso todavía no nos sirve para alimentar a mi equipo. Entonces tengo que pasarlo a un regulador de tensión, que es este simbolito de acá, Así es. donde, si se dan cuenta, este valor siempre está oscilando en el tiempo. Este vendría a ser, por ejemplo, 24 volts, pero empieza a decaer 24, 23, 22, 21, 20 y luego vuelve a subir, a bajar, a subir, a bajar. ¿Sale? Para evitar problemas, el regulador va a recibir esta señal variable y a la salida me va a entregar únicamente el valor que yo le estoy pidiendo. Igual, si son estudiantes o tienen conocimientos de electrónica, sabrán que hay reguladores de muchos tipos, de 5, de 12, de 24 volts, del valor que yo requiera. ¿Sale? Y básicamente esto sería una fuente lineal. ¿Estás de acuerdo, Alberto? No nos saltamos ninguna parte. Sí, no, 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 para nada. De hecho, algo que no nos dijeron en la escuela, Said, que cuando tocamos este tipo de temas, tanto tú como yo nos enteramos que básicamente en la escuela lo que hacemos es una fuente lineal, Exacto. pero no nos dicen cuáles son las ventajas y desventajas de tener una fuente lineal, que bueno, finalmente su función, su objetivo se cumplió, que es de tener una alimentación en corriente alterna a una salida nítida en corriente directa. ¿Vale? Pero, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de las características de estas fuentes lineales. Básicamente, estas fuentes lineales ya están dejándose fuera del mercado, básicamente porque son equipos muy robustos, muy pesados, y básicamente se debe a lo del transformador. Si se dan Exacto. cuenta, cuando mi compañero les platicó del funcionamiento del transformador, no hablamos de reducir
el ancho de banda de la onda senoidal, sino más básicamente solamente trabajamos sobre el parámetro de tensión, que pasamos de un parámetro A, que es alto, a un parámetro B un poquito menor. ¿Por qué estas fuentes son más robustas? Básicamente por la parte del transformador que tiene que ser de un alambre de cobre más grueso, que eso nos va a generar peso. Estas son como las fuentes más viejitas que pudimos haber tenido, no sé, básicamente a lo mejor unos 20, 30 años atrás, pero que hoy en día muchos de ustedes van a trabajar cuando salgan a la industria y los que ya estamos trabajando en la industria, básicamente de fuentes conmutadas. Exactamente. Sí, como bien lo mencionas, el principal inconveniente o desventaja sería el tamaño de estas fuentes. Tú recordarás que ibas en el camión prácticamente sufriendo, ¿no? Con tu fuente en tu mochila. No, de por sí está horrible el transporte en la Ciudad de México. Por ejemplo, yo estudié en Ciudad de México y todavía llevar la fuente, ¿no? Y esto es, como bien lo mencionas, por el tema del transformador. Es un transformador grande y eso que estamos hablando de un proyecto de escuela. Ahora imagínate para aplicaciones industriales. Pues el transformador Sí, ocuparía muchísimo espacio, ¿vale? Entonces, la gente especialista en electrónica que empecé a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer para disminuir el tamaño de estos componentes? Y se empezaron a involucrar con componentes de estado sólido, ¿sale? Eso también es otro tema. Las fuentes lineales ocupan elementos pasivos, como resistencias, bueno, pasivos y activos, capacitores. resistencias, capacitores, inductancias, etcétera, etcétera. Pero las fuentes conmutadas ocupan en su mayoría componentes de estado sólido, o sea, componentes basados en semiconductores, ¿sale? Entonces, Así es. así es como llegaron a las fuentes conmutadas. O, bueno, sí, vamos a ver por qué se llaman conmutadas. Eh, las fuentes de tipo conmutada de buena calidad deberían tener para empezar un filtro EMC o un filtro de señales electromagnéticas, ¿sale? Precisamente porque los componentes de estado sólido son muy sensibles a este tipo de señal, a este tipo de campos. Y también Así es. los dispositivos de estado sólido generan mucho ruido, entonces para no meter ese ruido al sistema, también los está filtrando este dispositivo que es el filtro de EMC. ¿Vale? No sé si quieres explicar lo que viene, Alberto, o me sigo. Tú dime. Claro que sí, no, sin problema, te ayudo con una parte. Va. Si se dan cuenta, el principio de funcionamiento de una fuente conmutada es muy similar. Si se dan cuenta, hasta donde llegamos al capacitor, entre el capacitor y el filtro, que es el último elemento que tenemos, agregamos, o las fuentes conmutadas agregan elementos adicionales, que son los que menciona Said, que son de estado sólido, que son más sensibles a ruido, a interferencias, y que obviamente cuando quitamos las palabras que ahorita les acabo de decir, tenemos una señal más nítida, más segura. Y un parámetro que no hemos tocado es la eficiencia. Este Exacto. tipo de fuentes conmutadas, la eficiencia es mucho mayor que una fuente lineal, básicamente porque como todos sabemos, cuando tenemos un equipo que lo tenemos trabajando 10 minutos, 24 horas, un mes, genera calor. ¿Y Correcto. qué viene representado el calor? Pues una pérdida de energía. Entonces, una fuente conmutada, una fuente lineal, perdón, tiene pérdidas por calor. Eso quiere decir que su eficiencia es menor. En cambio, una conmutada, por todos los elementos que tiene, su eficiencia aumenta. Ahora bien, regresando a lo que tenemos, si se dan cuenta, después del puente rectificador, que eso no lo podemos evitar, tenemos el primer corrector de factor de potencia, que básicamente es cuando pasamos, sabrán que el corrector de factor de potencia es como cualquier elemento que tenemos. Como, como lo hemos mencionado en webinars pasados, mientras el factor de potencia sea más cercano a uno, la energía real que estamos ocupando es más elevada Exacto. y no tenemos tantas pérdidas por calor. Lo que luego viene es otra vez un capacitor que como nos comentó mi compañero Said, es un elemento que nos va a ayudar como un primer filtro que se carga y se descarga, carga y descarga para tener una señal más nítida, ¿vale? Y pues los siguientes elementos
que ahora nos va a comentar mi compañero Said, son elementos adicionales que nos van a ir ayudando para que la señal sea mejor. Así es. Nada más para puntualizar, hasta este punto seguimos trabajando con la misma tensión de la red eléctrica. O sea, lo pasamos por un puente rectificador, ya se eliminó el semiciclo positivo, pasó por una corrección del factor de potencia, se metió a un capacitor, pero sigue siendo de 120 volts de entrada, ¿sale? Aquí todavía no nos hemos metido con un transformador para reducir ese valor de tensión. Lo que hacemos es que tomamos este valor de tensión que sale del capacitor y lo metemos a un transistor, ¿sale? O a un chopper. Se llama así porque trabaja básicamente en sus zonas de saturación y corte. Va a literalmente cortar la señal. O sea, va a permitir que pase y luego va a abrir el contacto. Va a permitir que pase y lo va a volver a abrir, ¿sale? Y esto lo va a hacer a una frecuencia muy alta. Varía dependiendo del fabricante, pero debería estar por encima de los 100.000 Hz, perdón. O sea, es una frecuencia altísima, ¿no? Sube y baja 100.000 veces en un segundo, para que más o menos lo tengan en consideración. ¿Sale? ¿Para qué? Voy a generar otra vez una señal de corriente alterna también de 120 volts, pero ahora de una frecuencia más alta, ¿sale? Acá tendríamos en nuestro Más alta. suministro 60 Hz, que es con lo que trabajamos, por ejemplo, en México, y acá ya le estoy sacando una frecuencia, como les comento, por arriba de los 100 kilohertz, ¿no? ¿Para qué? Para utilizar un tipo de transformador especial que trabaja con esas frecuencias tan altas. Lo que me permite es que al aumentar la frecuencia, yo puedo reducir el tamaño de este dispositivo. ¿Vale? Entonces, Así es. es por esto que necesito elevar primero la frecuencia de la tensión de entrada. Y ya de ahí lo demás vendría a ser lo mismo que vimos en nuestra fuente lineal, ¿no? Sale la tensión ya reducida en corriente alterna, medio cuadradita, pero pues sigue siendo corriente alterna. Pasa otra vez por un rectificador para eliminar el semiciclo positivo, se filtra, ¿no? Y ya sale por acá nuestra tensión ya de 24 volts. eh, Lista para utilizarse, ¿no? Y también tenemos otros dispositivos como es un optoacoplador. Lo que va a hacer el optoacoplador es como si fuera básicamente ¿cómo se llama esto? Una retroalimentación de la salida de mi sistema. Lo que va a hacer es comprobar el estado de esta salida, ¿sale? Y bueno, este optoacoplador es básicamente para permitir el paso de esta señal hacia mi controlador. Eh, ¿cómo plantearlo? Los optoacopladores nos sirven para no tener conectadas físicamente la parte, por ejemplo, de esta fuente, que es una tensión, con un controlador, que es un elemento de control, ¿sale? Evidentemente. O sea, lo tengo que aislar. ¿Y cuál es la mejor forma de aislarlo? Con un optoacoplador. Lo único que va a hacer es recibir una Así es. señal en forma de luz que va a permitir el paso de esta señal. Nada más. ¿Sale? Y ya el controlador se va a encargar, por ejemplo, de regular la corrección del factor de potencia, de aumentar o disminuir la cantidad de ciclos del chopper. O sea, se encarga de muchas tareas. ¿Sale? Entonces, como vemos, ya se involucran elementos de estado sólido y también controladores, como puede ser un microcontrolador, a este tipo de fuentes. ¿Sale? No sé si quieres comentar algo más, Alberto, algo que se me esté escapando. Claro que sí. Claro que sí, Said. ¿Qué crees que una vez un cliente me preguntó, oye, ¿tus fuentes son PWM? Y yo le dije, claro, porque son de tecnología conmutada. Ahorita seguramente más de uno está haciendo, ¿por qué mencionó el PWM? Me dio mucho dolor de cabeza cuando estaba en la escuela. Yo soy uno de ellos, cuando estaba en mis clases de electrónica, hacíamos modulaciones de ancho de banda y yo decía, caray, ¿para qué me va a servir esto, no? Pero una vez que lo entiendes, te das cuenta que realmente en lo que trabajas, sí realmente lo estás aplicando. Les menciono cuál es el significado de un PWM. Básicamente es una modulación por ancho de banda. Como lo vimos en las fuentes lineales, que bueno, no se los mencioné de manera directa, eh, trabajamos solamente con la tensión, bajamos la tensión, pero seguimos trabajando con la misma frecuencia en nuestro sistema. Cuando nosotros ya tenemos una fuente conmutada, como bien lo comentó mi compañero Sai,
para tener o disminuir la corriente y disminuir el calor que se genera, por eso tiene una alta eficiencia, trabajamos con un ancho de banda diferente. Por eso es que Said mencionó que llegamos hasta los 100 Hz. Por eso, si ya estamos trabajando a una frecuencia mayor, básicamente reducimos el espacio de la fuente, sus componentes son más pequeños y básicamente podemos transmitir ya sea información a través de un canal o como es la finalidad de una fuente de alimentación, estamos transmitiendo energía de un punto a un punto B, pero con características muy buenas. Exacto. Sí, básicamente, y lo vemos desde este bloque, ¿no? El anterior no tenía corrección del factor de potencia. Nada más para que lo tengan en consideración, una fuente lineal, las que todos decimos, por ejemplo, en la escuela, eh, tienen un aprovechamiento de aproximadamente el 60, el 65% de la energía que está entrando. ¿Sale? Lo demás, como lo comentó Alberto, se convierte en calor. ¿Ok? En el caso de las fuentes conmutadas, las que son de muy buena calidad pueden llegar hasta un factor de potencia de hasta el 99% o punto 99, que ya está muy cercano a la unidad. ¿Vale? Entonces aprovecha mejor la energía. Otra ventaja es que son más compactas. Tiene esta modulación por ancho de pulso. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, a acoplarse de mejor forma a la corriente que está demandando la carga. Vamos a pensar, yo le había conectado n número de relevadoras, ¿no? De válvulas o de controladores. Mi fuente se va a adaptar para entregar esa corriente que demanda la carga. Pero yo puedo tranquilamente llegar y ponerle más dispositivos o más elementos y gracias a esta modulación de ancho de banda se va a adaptar de forma más eficiente para entregar la corriente que está demandando ese circuito. ¿Vale? Entonces sí son más las ventajas que nos ofrecen las fuentes conmutadas. ¿Ok? Y ya nada más para terminar con este bloque, lo que hace de diferente las fuentes conmutadas es que primero convierte de corriente alterna a corriente directa, que serían estos primeros 4 bloques. Luego, cuando pasa a través del chopper, la vuelve a convertir en corriente alterna. Y ya una vez que sale del transformador, pasa por un rectificador y una serie de filtros para volver a convertirla en corriente directa. ¿Sale? Hacemos todo este viaje para mejorar la calidad de la tensión de salida que nos ofrece esta fuente. ¿De acuerdo? Y básicamente son estas el objetivo o a las que se centra en este caso Finder, ¿sale? Porque bueno, allá afuera hay fabricantes que siguen ofreciendo fuentes lineales para aplicaciones industriales incluso, ¿vale? Algunas características de las fuentes Finder, que son conmutadas, tienen un bajo consumo en espera. ¿Eso qué significa? Si tú no le estás conectando nada a la fuente, el consumo se va a menos de, por ejemplo, 400 miliwatts. O sea, es nada, ¿no? Lo que consumiría esta fuente en vacío. Tienen protección térmica en caso de que llegue a haber algún problema de sobretemperatura en el gabinete o por la carga que tú estás conectando a esta fuente, bueno, tiene una protección. También tiene protección por varistor. ¿Qué es esto del varistor, Alberto? ¿Para qué me sirve? Claro que sí. El varistor es un elemento que si lo tenemos instalado de manera correcta, que normalmente se conectan de manera paralela, nos va a proteger cuando tenemos un problema. Pero mientras que nuestro sistema esté trabajando de manera óptima, el varistor es un elemento de alta impedancia y es decir, la corriente jamás va a pasar por ahí. Pero cuando tenemos no un cortocircuito, cuando tenemos una sobretensión, básicamente el varistor se va a convertir en un elemento de impedancia casi cero, o sea, un superconductor, y toda esa sobretensión se va a drenar por el varistor, protegiendo todos los elementos posteriores a la alimentación. Es decir, se va a sacrificar por nosotros para que nuestra fuente y la carga que estamos alimentando no les pase absolutamente nada. Exacto. Muy bien. Bueno, este es otro dato muy importante, ¿no? Que es un motivo por el que también has tenido éxito al colocar nuestras fuentes, y es la protección por fusible directamente en la entrada de nuestras fuentes, ¿cierto, Alberto? Sí, ahorita van a ver una característica muy especial que tienen nuestras fuentes. Tenemos una protección muy buena a la salida,
pero dicen, ok, tienes una protección a la salida, pero a la entrada, ¿qué me puedes ofrecer? Y es un fusible que se puede reemplazar. ¿Por qué la tecnología de las fuentes conmutadas de Finder se fue por el uso de un fusible y no a lo mejor y que nosotros también instalamos, o que debemos instalar en una instalación eléctrica, es un termomagnético? Básicamente es por la rapidez con la que puede actuar un fusible que conocemos o que puede ser de cualquier otra tecnología. Es decir, un fusible, cuando tenemos un cortocircuito, básicamente se va a disparar o nos va a proteger apenas en un cuarto del semiciclo de nuestra Ujú. onda senoidal. Cuando un termomagnético tiene un ligero tiempo de disparo, que son en milisegundos, pero para ponerlo en contexto, por eso es el fusible que tiene nuestra fuente. No es cierto, Alberto. Es porque el fusible también es un elemento más económico. Ok, Nada, no es cierto. ok. Sí, sí tiene sentido lo que comentas. Es más rápido, tiene una velocidad de respuesta superior a la de un termomagnético, pero pues también estamos de acuerdo que un fusible es mucho más económico que uno de estos dispositivos. ¿Y son fusibles Claro, especiales, Alberto, los que ocupan nuestras fuentes? son de tipo europeo. Básicamente, como ustedes sabrán, el origen de la marca Finder es de origen europeo. Básicamente, pues toda la tecnología que utilizamos está direccionada en ese continente. Por eso el fusible tipo europeo lo podemos encontrar en cualquier ferretera, cualquier lugar donde vendan elementos de este tipo. Sí, hasta en la panadería podría decir que lo encuentras, ¿no? Por lo comunes que son. Sí, Y básicamente. por último, también tienen protección contra cortocircuito con restablecimiento automático. O la forma abreviada es modo hiccup. ¿Sale? ¿Qué es esto de ¿Qué hiccup? es eso, Said? ¿Qué es eso, Said? Exacto, ese ¿Para soy qué yo. me va a servir eso, Said? Ese soy yo preguntándome, ¿qué es eso? Bueno, el modo hiccup es un modo de protección que tienen nuestras fuentes y que hasta el momento no he visto en fuentes de otras marcas. No sé si tú lo has visto, Alberto. Primero lo explico. Todos sabemos que cuando tú conectas algún dispositivo demanda cierta corriente, ¿no? Lo que comentabas, la corriente va en función de la carga, no del dispositivo. Entonces, aquí yo estoy conectando un motor, una válvula, un relevador que va a consumir una cierta cantidad de corriente, ¿sale? Esta es mi corriente de carga. Pero hay ocasiones en las que tengo, por ejemplo, variaciones de tensión o, por ejemplo, si lo que estoy alimentando es un motor y bloqueo su rotor, va a empezar a consumir más corriente, ¿no? Entonces va a haber una corriente de sobrecarga, se va a disparar este valor de corriente y mi fuente la va a detectar. En el momento en el que llega a este punto de sobrecarga, la fuente se va a apagar en automático. ¿Sale? Esta es la corriente, entonces se va a ir a cero, ¿no? Básicamente va a desconectar, va a dejar de alimentar la carga que tenía y va a dejar pasar un tiempo, ¿sale? Para ver si es un problema pasajero y después de un cierto periodo va a volver a encender. Ojo, no para volver a alimentar mi carga, sino para revisar si sigue presente este problema de sobrecarga. Si sigue presente, la fuente se va a volver a apagar y esto lo va a hacer n cantidad de veces hasta que se resuelva la falla. Por ejemplo, en este momento quiere decir que se liberó ese problema de sobrecorriente y bueno, la fuente sigue trabajando de forma normal. O si este problema se extiende por más de 15 minutos, me parece que es la tolerancia, la fuente se apaga por completo y sería necesario un restablecimiento manual. Pero es precisamente para proteger todos los dispositivos que dependen de esta fuente. Entonces, regreso a mi pregunta. No sé si tú has visto este tipo de protección en fuentes de otras marcas, Alberto. Mira, te voy a decir que sí la he visto, Ok. pero no tiene la misma eficiencia que tiene la de nosotros. Les voy a platicar algo súper rápido, súper rápido. Una empresa muy importante productora de leche aquí en la Ciudad de México, Mm, que son ujú. plantas bastante grandes, tuvieron un problema con una fuente. Checas nada más para que puedan revisar el nivel de problema que se generó por una sola fuente. Sí. ¿Qué pasó? Tuvieron un cortocircuito en la carga, que eran una fuente de 24 volts, me parece que era de 5 amperes, un valor muy común. Estaba alimentando un grupo de sensores. Un sensor falló, produjo un cortocircuito, la fuente supuestamente se protegió, se desconectó de manera automática,
y revisan el manual y dice que necesita un restablecimiento manual. Ok, Ujú. lo hacen y al momento que la restablecen, vuela todos los demás sensores que estaban bien. Sí. Y, no, y por lo que el jefe de mantenimiento me comentó, pues no eran sensores baratos, no eran sensores de una práctica de escuela, eran sensores caros. Entonces, pues vino todo un problema, ¿no? Yo llego con mi fuente, en ese entonces yo traía una en el carro, llego y me dice el jefe de mantenimiento, oye, vamos a hacerle la misma prueba que le ¿Está en hicimos silencio? a otras fuentes y que no pasó. Órale, ¿Ya? hacemos la prueba y lo que pasó fue que el jefe de mantenimiento quedó sorprendido porque fingimos un cortocircuito, la fuente entró en este modo de operación hiccup, que básicamente el LED verde empieza a parpadear, que es cuando está trabajando, liberamos la falla y la tensión nominal llegó a su valor de 24 volts. Lo volvimos a hacer 2, 3 veces porque el jefe de mantenimiento estaba con dudas y básicamente, ¿qué pasó? La empresa productora de leche, que es una empresa muy grande, lo reitero, básicamente en aplicaciones muy puntuales o que son muy específicas, que necesitan un nivel de fiabilidad alto, ocupan nuestras fuentes de Finder, solamente por este modo de operación hiccup cuando tenemos una falla. Exactamente. Sí, de hecho no recordaba ese caso en particular, pero pues sí, fue, más bien tuvo consecuencias muy feas, ¿no? Tanto para el personal de mantenimiento como para el proceso, como económicamente, o sea, por donde lo vieras, fue problema y pérdidas, ¿vale? Entonces, para que lo tengan Sí, en mente. Adelante, Alberto. sí, por eso era que al inicio del webinar comentábamos que existen miles de fuentes en el mercado, todas tienen la misma finalidad, darnos una salida en 24 o 12 volts, pero no todas son para aplicaciones industriales y no todas tienen los beneficios que nosotros como representantes de Finder conocemos nuestro producto y sabemos hasta dónde podemos llegar con nuestros equipos. Exacto. Y ahora sí, ya después de mucha plática, les presento formalmente, esta es nuestra gama de fuentes de alimentación. Ustedes las pueden encontrar como la serie 78 y como ven tenemos en varios modelos. Tenemos, por ejemplo, el 7812, que son fuentes muy pequeñitas. Es el tamaño estándar de un módulo para Rieldin, ¿sale? Tenemos así de pequeñitas. Tenemos, por ejemplo, las 7825, que ya son del doble del tamaño, pero también nos ofrecen un poquito más del doble de la potencia. 7836 nos otorga 36 watts a la salida y 7850 y 60 ya se van a valores un poquito más grandes y también nos ofrecen ciertas características que las otras dos no. Por ejemplo, tenemos un potenciómetro para regular la tensión de salida, ¿sale? Tenemos fuentes, por ejemplo, de 12 o de 24 volts. Entonces, con este potenciómetro tú lo puedes ajustar dependiendo del tipo de fuente. Por ejemplo, para las de 12 tú lo puedes regular hasta 14 volts a la salida y para las de 24 volts puedes cubrir hasta 28 volts. ¿Sale? Este potenciómetro no es, por ejemplo, para regular la tensión de 0 a 24, ¿no? Como podríamos pensarlo en una aplicación escolar. No, el propósito que tiene este potenciómetro es compensar caídas de tensión, ¿sale? Tal vez ya lo saben, si yo trato de mandar alimentación a través de unos conductores muy largos, va a haber siempre una pérdida de tensión. Entonces puede ser que mi fuente sí me está entregando los 12 volts que dice que me da, pero al final de este tramo muy largo van a llegar, por ejemplo, 10, ¿no? Por poner un ejemplo. Y también hay elementos muy sensibles que si tú le das menos alimentación de la que requieren, simplemente no funcionan. Su umbral de funcionamiento es muy bajo. Entonces, ¿cómo podemos compensarlo? Le doy una salida de 14 volts y al final de este tramo de cable me van a llegar los 12 que necesita mi dispositivo para funcionar correctamente. ¿Sale? Esto es más común de lo que podrían imaginar. En mi empleo anterior trabajábamos con tableros
que tenían, más bien estaban separados. Uno era el tablero con todos los dispositivos de control, los PLCs, los controladores, los que administraban el SIS, el sistema de control de gas y fuego, etcétera, etcétera. Y en otra subestación teníamos las fuentes de alimentación. ¿Por qué? No lo sé. Así estaba cuando yo llegué. Y teníamos este problema, ¿no? Que al final de estos tramos de cables no llegaba la tensión necesaria y teníamos que utilizar repetidores de señal en algunos casos. Entonces, bueno, para que se den una idea, es un problema muy común que podemos encontrar allá afuera. ¿Sale? También, como lo comentó Alberto, tenemos un LED indicador de estado, nada fuera de lo convencional. Nos va a indicar cuando la fuente está trabajando normalmente o si tiene algún problema, ¿no? Se va a poner a parpadear de color rojo. Y aquí está el fusible de protección que comentábamos también al principio, ¿sale? Este fusible es de fácil acceso para que en caso de que llegues a tener un problema, por ejemplo, de cortocircuito y se vuele este fusible, tú no tengas que estar desarmando por completo la fuente para reemplazarlo. Únicamente quitas esta tapita y tienes acceso al módulo portafusibles, que déjenles comento, en el caso de Finder se ofrece con dos fusibles, uno de uso y otro de recambio, ¿sale? Esa también es otra ventaja de nuestras fuentes de alimentación. No sé si quieres complementar esta información, Alberto, con algo que se me esté escapando. Claro que sí. Lo que mencionaste de la caída de tensión también es un parámetro bastante interesante, Said, si me permites un poquito retomarlo, Sí, por el hecho de que, como tú bien lo comentas, parece un parámetro que muchas veces no lo contemplamos, ya sea para aplicaciones de escuela, para la industria, pues estamos trabajando en algún proyecto, porque les cuento otra experiencia también. Cuando tendríamos que alimentar una carga pequeña y ocupábamos conductores un poquito, pues los conductores que teníamos a la mano, básicamente es a lo que me refiero, sí, sí. pues era un conductor, no sé, un calibre 10, calibre 12, que era para alimentar a lo mejor un motorcito pequeñito. Ahí, ¿qué hacíamos? Por la distancia que nosotros en ese entonces no contemplábamos, pues básicamente el conductor se representaba como una carga. Exacto. Por eso teníamos esa caída de tensión durante el tramo que tenemos. Y básicamente se debe, pues, a las características de impedancia que tiene el conductor. Entre mayor sea el conductor, pues obviamente mayor va a ser la pérdida de tensión. Y ese es un parámetro bastante interesante. Ahí te lo comento ya en un caso real con la gente con la que trabajo aquí en la Ciudad de México. Siempre hemos tenido ese problema, que cuando creen, alimentan en 24 volts y el porcentaje está en 24 volts, pero tienen una alta caída, regresan con el proveedor que les vendió la fuente. Oye, tu fuente no me funciona. Y eso es un caso real. Sí, claro. ¿Cuántas veces no ha Checamos pasado? checamos la alimentación, si nos está dando 24 volts en el punto de conexión, pero una vez preguntándole al cliente qué distancia es la que está ocupando, qué tipo de conductor está el que ocupando y qué carga le está instalando, pues básicamente calculamos la caída de tensión y lo único que tuvimos que hacer fue subirle 2 volts. En lugar de 24 lo dejamos en 26 ya con las puntas del multímetro y básicamente así aseguramos que durante todo el trayecto se cayeran solamente 2 volts y en el punto final tuviera los 24 volts que realmente necesitaba. Exacto. Sí, tal vez piensen que esto es muy exagerado, pero conductores, o sea, cables eléctricos de buena calidad, tienen incluso sus hojas de datos donde vienen todas estas especificaciones, impedancia, ¿cómo se llama? Capacitancia también. Resistencia. Ajá, sí, Uh-huh. sí, sí. Todos estos datos precisamente para hacer tu cálculo de cuál es la caída de tensión al utilizar tantos metros de este cable. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en mente, a veces no es el problema de la fuente, sino de la instalación en sí. ¿Ok? Y bueno, también tenemos estas otras fuentes, también son de la serie 78, pero ya son un poquito más robustas. ¿Sale? La 781B, por ejemplo, ya me entrega 110 watts a la salida. La 781D crece un poco más hasta llegar a los 130. Y en el caso de la 7812, pues ya estamos hablando de hasta 240 watts a la salida o 10 amperes con 24 volts de alimentación. ¿Vale? Estas las ocupamos mucho a nivel industrial, ¿no? Cuando estamos trabajando con muchas entradas o salidas de un sistema de control, muchas interfaces, sensores, ¿sale? Precisamente por esta capacidad que nos otorga en watts, ¿ok?
Y también, para que lo tengan en consideración, todas estas fuentes cumplen con UL, ¿sale? Si debido a los lineamientos de tu instalación necesitas que cumplan con UL, nosotros te podemos otorgar el certificado que las acredita, ¿sale? Ya, ya estoy. Y bueno, estas tienen básicamente los mismos elementos, tienen su potenciómetro para ajustar la salida, pero aquí ya estamos ofreciendo algo más que sería un contacto auxiliar. En caso de que se presente alguna falla como que no haya alimentación, cortocircuito o que haya un sobrecalentamiento, el contacto va a cambiar de estado para activar una salida audible o llevarlo como señal de entrada a un PLC, ¿no? La salida ajustable de la que ya hablamos. Y en este caso tenemos un LED verde para que nos esté indicando los problemas o si está trabajando de forma correcta. Y adicional a esto tenemos un LED rojo únicamente para problemas de temperatura. Va a parpadear de una determinada forma cuando esté alcanzando el límite térmico y en caso de que se vaya a protección por sobretemperatura va a parpadear de otro modo. Esto es para que podamos ubicar rápidamente el tipo de problema que se presentó, ¿sale? Y también el fusible reemplazable que vimos anteriormente, ¿sale? ¿Quieres mencionar esto de la conexión, de las conexiones de las fuentes, Alberto? Claro que sí. Lo que también inicialmente, bueno, en la parte inicial del webinar platicamos, es que todas las fuentes tienen características muy específicas y no todas podemos utilizarlas para las mismas aplicaciones. Ahora bien, tomando como ejemplo una conexión serie, todos sabemos pues, para qué nos sirve una conexión serie. Es decir, las fuentes que nosotros manejamos en Finder tienen salida en 12 o 24 volts, pero no son limitativas. Aquí lo que estamos viendo, por ponerlo en contexto, a lo mejor una alimentación en 48 volts. ¿Qué es lo que yo hago para poder obtener 48 volts? Pues conecto dos fuentes que tienen salida en 24 en una conexión serie. En una conexión serie aumentamos la tensión, pero seguimos conduciendo el mismo nivel de corriente que nos están brindando cualquiera de las dos fuentes, ¿vale? Esa es una de las conexiones que podemos brindarles en Finder. Exacto, y mucho ojo, no crean que por tener dos fuentes pueden duplicar el valor de la corriente, como ya lo mencionó Alberto. Por ejemplo, si las dos te dicen que son de, no sé, 2.5 amperes, bueno, ese es el valor máximo que puedes alimentar, incluso utilizando las dos en configuración serie. Se duplica la tensión, pero la corriente sigue siendo exactamente la misma para las dos. ¿Vale? La otra, Alberto, la conexión dual. Sí, la conexión dual está bastante interesante porque cuando siempre me trae recuerdos en mis clases de electrónica, Said, donde teníamos tableros bastante ya viejitos, pero bastante funcionales, Sí, de hecho. donde veíamos elementos que teníamos que alimentar en 12 volts, 14 volts, 15 volts, 18 volts, pero negativos. Y ahí es cuando te mueve un poquito el piso porque dices, caray, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué no entendí de mis clases de electrónica? Pues básicamente es esto, que cuando tenemos elementos que sí existen a nivel industrial, que necesitan un nivel de tensión negativo, ya sea 12, 24 volts, valores comerciales, con esta conexión dual que es muy sencilla como lo podrán ver, podemos tener tanto tensión positiva y tensión negativa. Exacto. Si son observadores es prácticamente la misma conexión que la configuración en serie. Nada más que aquí estoy tomando esta unión como punto de referencia para tener esta fuente dual o bipolar que le conocen algunos. Entonces, entre estas dos terminales tendría más 24 volts y entre estas dos tendría menos 24 volts. Y un caso muy académico son los amplificadores operacionales. ¿Estás de acuerdo, Alberto? Sí, claro, sí, recuerdo que también. Esas clases de electrónica, Sayed. Ay, no, esas clases. Pero bueno, La conexión en paralelo, ¿para qué nos sirve, Alberto? claro, la conexión en paralelo es cuando tenemos, por ejemplo, ahorita las circunstancias que estamos viviendo todos, tenemos elementos a nivel hospital que no podemos dejar sin alimentación. Y por eso es cuando ocupamos ya sea una fuente de alimentación con un grupo de baterías, que ahorita vamos a hablar, o cuando podemos utilizar dos fuentes de alimentación
con diferente origen de alimentación a la entrada. ¿Esto para qué nos ayudaría? Básicamente para alimentar con dos fuentes una misma carga, pero no significa que sean alimentadas por las dos fuentes al mismo tiempo, sino Exacto. solamente una está trabajando y la segunda está como respaldo para un elemento principal, por ejemplo, a nivel de, como lo comentaba, a nivel de hospital, pues a lo mejor un respirador, a lo mejor un elemento que nos esté mostrando cómo están nuestros signos vitales, que no se puede quedar sin alimentación porque no indicarían que estamos muertos. ¿Y cuando, qué es lo que pasa? ¿Cuál es el beneficio de una conexión en paralelo? Que cuando una fuente, la fuente principal falla, de manera automática entra la segunda fuente por medio de los diodos que tenemos ahí, entra la segunda porque detecta que hay una ausencia de tensión, entra la segunda y la primera la deja en espera hasta que, digamos, se recupere, a lo mejor porque entró en un modo de operación hiccup. Y así es como funciona básicamente en la conexión en paralelo. Exacto. Esto que acaba de mencionar Alberto se llama redundancia, ¿sale? Si falla una, entra la otra, ¿sale? Así Básicamente es, para eso nos sirve. Y también es recomendable que, por ejemplo, si la fuente uno depende de la red eléctrica que nos otorga CFE, en el caso de México, la segunda tenga una fuente diferente. Puede ser un generador, puede ser un banco de baterías, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, también en nuestras fuentes nos sirven para recargar estas baterías que les mencionábamos, ¿sale? Esto lo podemos hacer mediante un diodo, ¿sale? Si tu batería no cuenta con este tipo de arreglo, bueno, puedes poner un diodo. No es un accesorio que venda Finder, sino que tú puedes ir con estos modelos que están incluidos en el catálogo y llegar a tu tienda de electrónica de confianza y utilizarlos para este tipo de proyectos, ¿sale? Y esto básicamente te permite tener esta redundancia en la alimentación también. Si llega a ocurrir algún problema con el suministro de energía eléctrica principal, bueno, se muere la fuente, pero tu equipo crítico, como en el caso que mencionaba Alberto, equipos médicos, siguen funcionando gracias a baterías. ¿Vale? Y bueno, hay muchas aplicaciones. La principal sería a nivel industrial, ¿no? Como ya lo mencionamos, con relevadores, interfaces, controladores, PLCs, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y para que quede un poquito más claro, vamos a hacer un cálculo. Es muy rápido. ¿Lo quieres explicar, Alberto? claro que sí. Sale. Sí, básicamente, miren, eso es un problema común, real, que pasa con todos los puntos de venta que pueden existir a nivel república. Por ejemplo, que llegara un cliente y nos pidiera, necesito instalar 100 relevadores de este modelo, 5534-9024-0040. Inicialmente nos da la apertura de que si ya nos está pidiendo 100 relevadores en 24 volts, nosotros como asesores técnicos de ventas podemos decirle, oye, te puedo ofrecer una fuente de alimentación conmutada. Por esto y por estos beneficios te conviene la mía, ¿no? Como ya lo platicamos. Hay que tomar un dato muy curioso, que básicamente las bobinas de los relevadores en 24 volts, como la tabla nos lo está indicando, básicamente nos indica una resistencia, pero ya también nos da el valor nominal de la corriente que está dada en miliamperes cuando los alimentamos de manera nominal, que son 40 miliamperes. Un parámetro importante, como lo van a ver en esta diapositiva, es que nosotros tenemos que calcular la fuente con un 10% de un porcentaje, el 10% arriba del valor nominal que nos arroje el cálculo, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poderles explicar esto. Eso quiere decir que nosotros tenemos 100 bobinas que nos consumen 40 miliamperes, que básicamente van a ser 4000 miliamperes o 4 amperes. Esto quiere decir que al menos necesito una fuente que esté por arriba de este parámetro, pero hay que sacar el 10% de 4 amperes. Es decir, que nos queda en 4.4 amperes y ya como es el valor máximo que vamos a ocupar, pues una selección rápida de Finder es que podemos utilizar la fuente 781B que nos da 4.5 amperes o que también lo podemos traducir en 110 watts. Exacto. Y en este caso, bueno, esto es por las especificaciones del proyecto que se menciona el 10% de spare, pero si hacemos cuentas,
realmente con ese porcentaje extra podríamos conectar hasta un máximo de 2 interfaces más. Si ustedes van a proponer algo nuevo y consideran que es probable que la cantidad de relevadores de interfaces sea superior a estas dos, por ejemplo, en este caso teórico, eh, puedes darle un porcentaje más alto, ¿no? Y con base en esto hacer exactamente este mismo cálculo, pero irte por una fuente un poco más alta o de menor capacidad, ¿no? Todo va a depender de la cantidad de elementos que quieras conectar a esta fuente. ¿Sale? Y pues básicamente, como ven, no tiene como mucho problema el hacer el cálculo de las fuentes de alimentación. También lo podríamos traducir en el caso de lámparas, ¿no? Si ustedes ya tienen, por ejemplo, una de nuestras fuentes para controlar una tira LED, ¿no? De tantos watts, ¿no? Pero les gusta cómo se ve esta tira en su casa y dicen, ¿sabes qué? Pues yo creo que voy a poner más en la otra habitación o detrás de la televisión, qué sé yo, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿cuántas tiras más puedo conectarle a esta fuente que ya tengo? ¿Estás de acuerdo, Alberto? Sí, claro, para saber eso, vamos a hacer un cálculo al revés, por así ponerlo en contexto. Exacto. Tendríamos que ver el total de ampere o de watts que consume mis tiras y eso traducirlo a la capacidad de mi fuente. O al revés, tengo la capacidad de mi fuente, utilizar ese valor y traducirlo en watts para saber cuál sería el límite que le puedo conectar. No tiene mayor inconveniente, ¿sale? Y bueno, como les comento, eso sería básicamente todo. Y pues nada más, agradecerles su participación y pues nos estamos viendo el jueves. Muchas gracias, Alberto. No, al contrario, gracias a todos por estar con nosotros. Espero que les haya agradado este webinar y los esperamos en los siguientes. Buenas tardes a todos.